Yo soy Toño. Yo soy Vale. Y te estaremos acompañando en este podcast. Sabiendo que se siente estar rotos, nos gustaría compartirte algunas de esas grietas que hemos tenido. Momentos en donde nuestro corazón se ha quedado sin fuerzas, pero también cuando gracias a Dios ha sentido tranquilidad. Probablemente habrá ocasiones en las que el corazón, poco a poco, vaya perdiendo su fuerza y se nos haga difícil reconocer sus latidos. Pero tranquilo, porque en esta vida siempre podemos volver a empezar. En esta vida siempre hay un Reinicio. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Reinicio. Estoy muy emocionada porque son parte de este proyecto. Recuerden que queremos que sea algo bien ameno y bien cercano a ustedes, así que trato de ser también bien honesta para cumplir con eso. Y bueno, el episodio de hoy para mí, la verdad, significa mucho. Es bien importante porque ha sido algo con lo cual batallo y quizás alguien por ahí pueda identificarse conmigo. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos. Gracias por ser parte de nuevo. Bueno, quisiera comentarles un poquito uno de mis miedos. Desde muy chiquita, como yo les había comentado antes, yo me acerqué más a Dios cuando tenía como 14 años. Entonces, antes de eso, yo siempre tuve como un miedo a fallar, muy constante. Este miedo a fallar lo tenía como muy de adentro, no me había dado cuenta, sino ya cuando fui creciendo, muchas de esas inseguridades fueron saliendo a la luz, ¿verdad? Y también cuando fui conociendo a Dios, Él me fue enseñando mucho de eso que había en mí y me fue sanando de esas cosas, de esos miedos. Pero sí les pudiera decir que ese miedo a fallar significaba también que cuando me comprometía en algo, me trataba de comprometer mucho y me ponía mucha presión. Por lo tanto, no me comprometía a muchas cosas, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea una conducta adecuada, simplemente que era en ese momento mi conducta, pues. Eso significa que cuando estaba en bachillerato y en la escuela, solía sacar buenas notas, gracias a Dios, pero, ¿qué pasa? Mi miedo a fallar y y mis inseguridades, todo eso, hicieron que yo me identificara con el tener buenas notas. O sea, para mí, mi personalidad o mi valor provenía de si yo sacaba o no buenas notas en el colegio. Entonces, eso me causaba una presión impresionante porque cuando yo salía más o menos mal, ni siquiera era que salía malísimo, más o menos mal, para mí era que me agobiaba porque no nada más significaba una nota mala, significaba que yo estaba perdiendo mi identidad. Y eso es lo que pasa cuando a veces ponemos nuestra identidad en lugares que no son estables. A veces, a mí por ejemplo me pasó con mis notas, quizás a ti te pase en la opinión de otras personas. Tienes tu identidad en lo que cierto grupo de personas dicen de ti, que también me ha pasado mucho. Quizás tu identidad se basa en tu trabajo. Y bueno, son cosas que pasan, a mí me pasó, así que te entiendo. No nada más eso, sino que también me afectaba mucho lo que otros dijeran de mí. Así que trataba de quedarme callada, trataba de estar muy a la línea, ¿saben? Era como que una presión muy fuerte, hacer todo como lo mejor posible, pero no de una forma sana, sino de una forma que era mucha presión sobre mí. Eso fue algo que yo creo que yo misma me impuse, ¿no? Y eso evitaba que yo hablara con libertad, me sentía muy, muy insegura de mí misma. Entonces, ustedes me ven aquí hablando en un podcast y ahora hago videos y todas esas cosas, ¿no? Pero gracias a Dios. Y lo digo que es gracias a Dios, no nada más por
porque normalmente digo esa frase, los que me conocen saben que la digo bastante, sino porque yo traté por mucho tiempo de hablar por mis fuerzas. Y a eso es lo que quiero ir, y eso es algo importante que quiero llegar en este podcast y quiero que tú te lleves. Y es que a veces tratamos de agradar a Dios. Ya me estoy refiriendo más a una relación con Dios específicamente. Tratamos de agradar a Dios con nuestras fuerzas, con nuestros medios, a nuestra manera, o sea, diciendo, cumpliendo ciertos parámetros, ¿verdad? Y está bien que nos esforcemos para agradar a Dios, pero no es con nuestras fuerzas. Eso es algo que yo creo que si tú estás queriendo acercarte a Dios o si ya tienes un camino recorrido, pues quiero recordarte, no es con tus fuerzas, es con las de Dios. Este episodio se llama Estando rota porque descubrí que efectivamente no hacía todo bien, que sí me equivocaba mucho, ¿verdad? Entonces, al buscar a Dios también viendo su perfección y Él hablando cosas que había en mi corazón que ni siquiera sabía que habían y que era necesario sanar, la verdad que sí, pues me di cuenta que efectivamente sí me equivocaba. Y al principio me pegó mucho porque, ¿saben? Cuando pones tu identidad, como estaba diciendo antes, en otras cosas inestables, entonces tienes esa creencia muy arraigada y soltar a veces cuesta. Pero cuando estás con la ayuda de Dios y cuando estás conociendo qué dice Dios de ti, entonces es más fácil soltar. Si tu identidad se está basando ahorita en algo inestable, quiero invitarte a que reconozcas qué es ese algo. Y quiero decirte, tú no vales por lo que sea que hayas pensado en ese momento que te dije que pensaras en dónde ponías tu valor. Tu identidad no está en tus notas, no está en en el que el grupo de amigos digan de ti. Tu identidad no está en superficies inestables o no debería estar allí. Tu identidad y tu valor únicamente te lo da Dios. Y eso fue un factor determinante. Cuando Dios me hizo entender esto, fue un factor que determinó que Valeria fuera una persona diferente. Y por eso quiero compartirlo contigo, porque quizás estás sintiendo que no eres suficiente o como yo lo sentía y como yo a veces lo siento, a veces me siento bien insuficiente porque siento, wow, yo estoy rota, efectivamente me equivoco, efectivamente no hago todas las cosas bien. Y aún así, y a veces hasta me viene este pensamiento, ¿cómo voy a servir a Dios? Así, si me equivoco, a veces soy egoísta, a veces soy orgullosa, a veces, no sé, pienso cosas demasiadas y a veces cosas que no son buenas, entonces, ¿cómo le voy a servir a Dios? Y aquí estoy siendo bien honesta, ¿no? Pero entonces hay algo muy bonito que es su gracia. Y quiero que te lleves también esto muy, muy en tu corazón. Si vas a notar algo, si vas a guardarte algo, su gracia es más grande que tus debilidades. Muchísimo más grande. No hay error tan recurrente. No hay pecado tan grande que su gracia no cubra. Porque su poder es más fuerte, su poder abunda en nuestra debilidad. Su gracia abunda en nuestra debilidad. Entonces, cuando yo fui más débil, cuando yo sinceramente sentía que no podía hablar, esa era mi debilidad, de verdad. Yo era la tímida del salón, yo era la que no hablaba. Los profesores me ponían a gritar en el salón cuando hacía una exposición porque no me salía bien la voz. Hablaba muy bajito. Y no era porque yo quería, era porque no sabía cómo expresarme. Y además, no me gustaba dar mi opinión porque, bueno, por muchas cosas, por inseguridades y mucho más, ¿no? Y ahora les estoy hablando y ahora tengo un podcast y ahora subo videos y hago cosas y así, ¿no? Con el favor de Dios voy a hacer música y eso no pudo ser posible por las fuerzas de Valeria.
porque yo lo intenté. Intenté por mucho tiempo, mucho tiempo, al darme cuenta que ser tímida no era algo que me estaba haciendo feliz, o sea, al callar mi voz no me estaba haciendo feliz. Traté por mucho tiempo dejar de ser tímida y mis amigas me lo dicen, oye, se veía que tú intentabas, se veía que tú tratabas de hablar y se notaba esas ganas que tú tenías de ser más amistosa, más extrovertida, pero no podía. Entonces, ¿qué pasa? Esa era una debilidad muy grande que yo tenía y Dios me regaló este don de poder hablar, de poder expresar ideas, gracias a Él únicamente. Eso quiere decir, y con esta anécdota te quiero contar, que sí hay ciertas cosas que hacemos mal. No te lo voy a negar, no te lo voy a negar porque tanto tú te equivocas como yo me equivoco mucho. Y sabes, el hecho de que nos arrepintamos, no que nos condenemos, sino que nos arrepintamos de lo que hacemos, ya es algo muy bonito, una llamada como lo dijo también Romina, que la mencioné en el episodio pasado, una llamada de Dios para estar cerca de ti. Cuando te arrepientes de algo, no condenándote, sino arrepintiéndote con un arrepentimiento en amor, es Dios diciéndote, oye, ven, por ahí no es. Solamente una persona que de verdad te quiere mucho, 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 que te ama, te corrige con amor. Porque no quiere ver que tú le estés siempre fregando, ¿sabes? Quiere que a ti te vaya bien. Porque te ama. Por eso muchos no de Dios son por amor. Porque Él puede ver mucho más allá de lo que nosotros, de lo que tú y yo podemos ver. Una vez les voy a contar rapidito esta historia, muy rápido. A ver, yo en Venezuela, ahorita no vivo en Venezuela, pero en Venezuela estaba en la universidad y me enfermé. Me enfermé y la universidad estaba también, habían algunos problemas, ¿saben? Crisis de Venezuela, ¿no? Entonces tuve que regresarme, yo vivía en un lugar diferente cuando estaba estudiando en la universidad, tuve que regresarme a donde yo vivía con mis papás. En ese momento mi papá no estaba en Venezuela, pero mi mamá sí. Entonces yo pasé por una época un periodo, ¿no? Como de una tristeza muy profunda porque había dejado la universidad, porque mis amigos era en la otra ciudad y yo tenía que estar allí, en Cumaná, con mi mamá, por la situación. Aparte estaba enferma, me dolía el cuerpo, entonces estaba bien, un poco triste por la situación. Y había momentos también, cosas de buscar alimentos, todas esas cosas que también son un poco estresantes, ¿no? Pero bueno, el punto a lo que voy es que yo estaba muy triste, de verdad estaba muy, muy triste por eso. Pasaron así como 2 semanas y luego ¿qué pasó? No pude regresar a la universidad, ¿no? Porque había perdido muchas clases y me quedé allí en Cumaná. Mi abuelo enfermó y estuvo en mi casa el último mes antes de partir de este mundo. Y yo pude compartir ese mes con mi abuelo. Ese solo mes pudo compensar todo el tiempo que quizás no estaba con él porque él estaba en otra ciudad o cosas así. O sea, fue un mes tan bonito que pudo vivir mi abuelo en mi casa, que yo pude compartir con él. Y lo que quiero ir, si yo no me hubiese enfermado, si yo no hubiese pasado por esa situación y hubiese regresado a mi casa, yo no hubiese estado con mi abuelo, porque seguramente hubiese continuado en la universidad. Porque yo no sabía que iba a partir de este mundo, ¿verdad? Y lo que para mí fue un sufrimiento en el momento, hoy de verdad estoy muy feliz por haberme regresado a Cumaná. Porque si me pusieran a escoger, oye, ¿prefieres regresar a Cumaná o estar con tu abuelo? O sea,
seguir en la universidad o estar con tu abuelo, pues hubiese escogido estar con mi abuelo. Entonces, pero esa parte yo no la sabía. Y ese fue un episodio muy determinante para mí, decir, oye, a veces lo que parece malo en el momento, Dios puede transformarlo en cosas buenas, en bendiciones para tu vida. Y bueno, sí, volviendo al tema de que estamos a veces rotos, de que más bien que sí nos equivocamos, pues quisiera recordarte que tu valor no, no lo dan tus errores, no lo dan las superficies inestables de donde los quieras poner. Tampoco ni siquiera tu valor lo da las cosas buenas que haces. Tu valor y quién eres solamente te lo da Dios. ¿Y sabes qué dice Dios de ti? Que te ama y que eres su hijo o su hija. Eres su obra de arte, su diseño, su creación. Y te formó en el vientre de tu mamá y así naciste tú, como un sueño de Dios. Entonces, si en este momento quizás sientes mucha culpa o mucha condenación, o si en algún momento lo has sentido, por algún motivo, y eso te ha impedido acercarte a Dios, pues quiero decirte que Él está allí. Y que claro que quiere abrazarte. Quiere abrazarte como así, como la niña de sus ojos. Eres su bebé. Entonces, a veces, por lo menos a mí me pasaba mucho. A veces me sentía tan culpable porque no me sentía suficiente para seguir a Dios, que tenía esta condenación y esto de he pecado mucho, mis errores han sido demasiado reiterativos, así que no quiero acercarme tanto a Dios cuando no es así. En realidad, ahí en nuestros errores, ahí en nuestro pecado, cuando ya nos sentimos arrepentidos, qué bueno que podemos acercarnos a un Dios que esté totalmente dispuesto a abrazarnos y a acogernos como sus hijos. Qué miedo puede superar esta gracia inigualable. Ninguno. Así que no dejes que el miedo, que la angustia o que la condenación te alejen de un Dios que quiere y anhela estar contigo. No dejes que el orgullo, porque a veces eso es una falsa humildad. Oye, mis errores son muy grandes para ir a acercarme a Dios. Eso es una falsa humildad porque en realidad no hay error que sea tan grande en comparación con su gracia. Ya se lo había mencionado, pero quiero que de verdad se les quede bien metido. Y bueno, como les había mencionado, este temor mío a no ser constante muchas veces en algunas cosas que hacía, cuando me fui a acercar a Dios más, creo que encontré a alguien que me amaba de una forma perfecta. Y pues bueno, eso era difícil de entender para mí, la verdad. A veces aún le tengo que pedir a Dios ayuda para que, como ese es un amor tan perfecto, tan gigante, no cabe en los límites de nuestra mente en este momento, ¿verdad? Entonces lo que hay es que disfrutarlo. Y he tenido que pedirle ayuda a Dios. Dios, ayúdame a aceptar el amor que tú me das, a deleitarme en ti y a vivir una vida, la vida que tú quieres que yo viva, el sueño que tú quieres para mí. Y Dios quiere vernos felices, deleitándonos en su amor. Y estos días, ayer, estaba escuchando un podcast que es el Plan D, que es uno de mis podcasts favoritos. Se los recomiendo y están hablando del amor propio. Y creo que ellas estaban mencionando algo muy importante. El amor propio es, parafraseando, ¿verdad? El amor propio se hace real cuando puedes presentarte a Dios sabiendo que
así manchado con las cosas que has hecho mal, con tus errores y sabiendo que aún así Él te ama. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito eso, qué bonito que podamos decir, tengo un Dios que a pesar de mis errores me ama. Y a lo que quiero ir es que si tú, como yo, queremos agradar a Dios, como les estaba diciendo, a veces ese miedo de ser constante me empezó, y ahorita es que me di cuenta, creo que antes no había dado cuenta de que ese era un miedo que tenía, pero yo no quería dejar de creer en Dios. Como normalmente no era constante en muchas cosas, entonces pensé que creo que tenía miedo a no ser constante en mi relación con Dios. Em, y bueno, eso fue algo que siento que Dios ha trabajado mucho en mí. Sí es importante acercarnos y permanecer en Dios es algo que vale la pena totalmente. Muchas veces quizás no sea lo más sencillo, pero en esas veces cuando no es sencillo y simplemente siendo sinceros, a veces no tengamos ganas de orar o algo así, le decimos a Dios con sinceridad, Dios, no tengo ganas hoy de orar, dame ganas, ayúdame. O Dios, no tengo ganas de amar a esa persona, la verdad, ayúdame porque no puedo. Eso es algo muy valioso, vale más una relación sincera con Dios que aparentar ser perfectos ante Dios. ¿Por qué? Dios ya sabe todo de ti, ya sabe los errores que has cometido, lo que piensas, lo que no, lo que sí has omitido. Entonces, aún así te está amando, aún así quiere ayudarte a parecerte más a Él. Y hay algo que leí de Judah Smith que comparaba esta situación, o más bien le ponía nombres para ejemplificar mejor esta situación. Hay un lugar, o sea, él lo define, estoy parafraseando, como Meritolandia. La Meritolandia es un lugar en donde uno se está esforzando con sus propios medios para agradar a Dios. Y entonces es un lugar como un parque de diversiones abandonado. Las atracciones rotas, descuidadas, porque es muy cansado. Es muy cansado tratar de agradar a Dios con nuestra fuerza, vamos a estar claros, eso es cansón. Y Dios quiere que nosotros vivamos en la tierra de gracia, así lo definía Judah Smith en su libro. Tierra de gracia es un lugar en donde precisamente caminamos en la gracia de Dios. Y tú tienes acceso libre, gratuito, con creer en Jesucristo, a esa tierra de gracia, en donde el Espíritu Santo de Dios te está guiando y está obrando en ti. Entonces, para mí es algo que, wow, me voló la cabeza el saber que soy una obra en proceso. Tú y yo somos una obra en proceso, en manos de Dios. Es cierto que hay que esforzarnos para servir a Dios, para agradarle, pero la carga que Dios nos da es ligera. El Espíritu Santo de Dios nos guía. Entonces, cuando queremos ayudar a otros, empezamos a compadecernos por otros y dejamos que el Espíritu Santo también, que el Espíritu Santo actúe en nosotros, esa compasión, esa ayuda a los demás, eso viene de Él, de Dios, trabajando en ti. Entonces, cuando quieres agradar a Dios, cuando quieres buscarlo, cuando quieres hacer su voluntad, yo creo que una oración muy bonita que puedes incluir es: Espíritu Santo, ayúdame a dejarme guiar por ti, porque yo no puedo con mis fuerzas, pero gracias porque es con las tuyas. Creo que es algo que quiero que también recalcar mucho en este podcast. No es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Es Dios guiándote y ayudándote a hacer su voluntad. Y claro,
¿sabes? Cuando sabes que una cosa no es agradable a Dios y empiezas a sentir como ese remordimiento, o ese remordimiento no, sino como que quieres detenerte a hacer algo que sabes que a Dios no le gusta, o piensas que no debes hacerlo porque a Dios no le gusta, sí considero que Dios es el que te está ayudando a saber que esa cosa que vas a hacer no le gusta a Él. Entonces, si tenemos libre albedrío, entonces, ¿qué tal si decidimos dejarnos guiar por Dios en vez de guiarnos por nosotros mismos? Digo que eso es algo que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Él es todopoderoso y está en el futuro, está en el presente, está en el pasado. Y sabe específicamente los deseos de tu corazón. Sabes, yo creo que algo que me ha pasado a mí últimamente, en parte en este podcast, también en diferentes ocasiones, por ejemplo, con proyectos, haciendo videos para Instagram, ahora que voy a hacer música, con el favor de Dios, escribiendo esas cosas. Antes de hacerlas, como les estaba diciendo, tenía mucha inseguridad. Me sentía bien insegura. Y entonces eso casi impide que haga ciertas cosas. Y ahí yo creo que Dios me ayudó a entender, oye, no es con tus fuerzas. Y eso lo repetí muchísimas veces hablando con Toño. Él me lo decía mucho también. No es con tus fuerzas, es con la de Dios. Yo no estoy aquí con las fuerzas de Valeria, yo estoy aquí porque Dios es bueno y me da las palabras buenas, las que Él quiere que yo diga. Es con sus fuerzas que yo puedo hacer cosas que nunca había soñado. Porque antes de acercarme más a Dios, la verdad yo tenía sueños no tenía sueños en realidad. Era muy básico, era todo, bueno, me gradúo, voy a la universidad, trabajo, tengo una familia, ¿no? Pero nada que me apasionara, nada que me encantara. Entonces vengo a Dios a decirle a Dios, aquí estoy. Y viene Dios y me pone estos sueños que siento que me quedan gigantes. Porque digo, ¿cómo voy a hacer un podcast y hablar por tanto tiempo, verdad? O no sé, ¿cómo voy a hacer música? Si esto o lo otro. Y entonces oye, y creo que Dios me hizo entender. Y creo que Dios me regaló esta oración. Dios, para mí esto es algo imposible. Pero tú eres un Dios de imposibles. Y si tú quieres que yo lo haga, yo lo voy a hacer. Porque repito, es con las fuerzas de Dios, no con tus fuerzas. Mientras sea algo que a Él le agrade, claro. Entonces, hay algo que me gusta decir mucho, porque si quiero que lo tengan claro, lo que ustedes vean, al final y al cabo, somos humanos, ¿verdad? Lo que ustedes vean malo en mí, esa sí soy yo. Esa sí soy yo en mi faceta, bueno, que a veces me equivoco, ¿verdad? Lo que ustedes vean bueno en mí, eso sí es Dios obrando en mí y a través de mí. Lo que de verdad venga de Dios, claro, lo que de verdad sea agradable a Dios. Entonces, a esas inseguridades que tienes, enfréntalas diciendo, esto es con Dios, no es con mis fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Y a ese querer merecer el amor de Dios, si a ti te ha pasado, te digo que a mí también me ha pasado mucho, no es algo de lo cual me enorgullezca, pero me ha pasado. Si a ti te ha pasado eso, quiero decirte que no podemos merecer ese amor. Ese amor es demasiado perfecto. No podemos merecer un amor que no se rinde, que no se cansa, que es tan grande que no cabe en nuestra cabeza, que es de Dios, me refiero. A ese amor no lo merecemos. No merecemos tampoco ese perdón, pero aún así lo tenemos. Aún así tú tienes ese amor, aún así tú tienes ese perdón, aún así Dios quiere abrazarte y quiere decirte, aquí estoy para ti, no estás solo, no estás sola. Cualquier situación difícil que estés pasando, no estás solo, no estás sola. Dios está allí,
viendo tus lágrimas y las entiende, las sabe decodificar. A esas veces que no sabes qué decirle a Dios, Dios sabe decodificar lo que quieres decir. El Espíritu Santo habla, o bueno, mejor dicho, perdón, se comunica con papá y pues le cuenta lo que quiere hablar de ti. Entonces me parece muy bonito que tengamos un Dios que nos ame a pesar de estar rotos, en el sentido metafórico de la palabra. Nos ame a pesar de nuestros tropiezos constantes, que su gracia sea tan grande que nos persigue, que insiste en estar aquí, que insiste en estar contigo, en estar conmigo. Qué bonito, ¿verdad? Este tema, la verdad, sí significa muchísimo para mí porque en este año siento que es algo que me ha hablado Dios constantemente, que sí estoy rota, pero soy amada por Él. Y tú eres amada y amado por Él. Sí soy imperfecta, pero soy valorada por Dios. Y sé que soy su obra de arte. Tú también lo eres, y si en algún momento lo has olvidado, como yo también lo he olvidado, pidámosle ayuda a Dios. Si te has sentido insuficiente o te has menospreciado, mejor dicho, si te has menospreciado, te entiendo porque también me he menospreciado muchas veces, te invito a que hagas esta oración que a mí me encanta. Dios, ayúdame a verme más como tú me ves. De verdad siento que esa oración es muy hermosa. Imagínate a Dios contemplándote, viendo tu rostro, conociendo los pensamientos que tienes y aún así amándote con un amor eterno por ti y queriendo estar contigo. Entonces, ¿dónde vas a poner tu valor? En esa fuente inamovible que es Dios. Si es así, ahí dale, que eso es lo mejor que puedes hacer en esta vida. No la pongas en superficies inestables. Vas a terminar lastimado. Y puedes amar incluso mucho mejor a esos amigos. Puedes hacer genial tu tarea para el colegio. Puedes hacer genial tu trabajo. Sabiendo primeramente que eres amado por Dios. Que Él te ayuda. Que sí te tienes que esforzar, pero estás con Dios. Que Él te sostiene de la mano con su diestra y está allí. Entonces, bueno, eso es todo lo que quería decirles en este episodio y espero que les haya gustado. Me encantaría escuchar qué les parece. Me encantaría escuchar si les ha pasado alguna de estas cosas como a mí. Si les ayudó. También, por favor, si quieren, compartan el episodio a las personas que creen que les pueda ayudar y siéntanse en la libertad de hablar con nosotros, tanto con Toño como conmigo. Como digo, este es un podcast de 3, de Dios, de Toño y mío. Así que los invito a seguirnos en nuestra cuenta @reinicio.podcast y en mi cuenta personal, Valeria, bueno, de Dios y mía también, mejor dicho, Valeria, @valefiguera, mejor dicho. Ok, ahora si me permiten me gustaría orar con ustedes. Rapidito, antes que se vayan. Espíritu Santo, Papá Dios y Señor Jesús, te damos gracias de verdad, Señor, porque sabemos que nos amas. Porque más allá de nuestros defectos, tú conoces, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros problemas, nuestro sufrimiento. Y aún así estás aquí con nosotros amándonos de una forma impresionante. De una forma que no cabe en nuestra cabeza. Sabes, Señor, transformar sufrimientos en alegrías. Sabes, Señor,
cambiar momentos que parecen malos o que son malos en momentos de bendición. Ayúdanos a esperar, Señor, en tu tiempo. Ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a vernos como tú nos ves. Y por favor, toma el control, Señor. Gracias porque ya lo tienes. Llénanos con tu presencia, Espíritu de Dios, y gracias por este podcast. Gracias por todos los que están escuchando, Señor. Te ruego los bendigas. Y a mí, en el nombre de usted, Cristo Jesús. Gloria a ti, mi Dios, y gracias por usarme. Amén. Los quiero.